Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero saludar a mis compañeros de panel y agradecer al profesor Juan Corbalán por la invitación. Es un gusto estar acá. Bueno, inicialmente quiero hacer una rápida comparación entre el sistema brasileño y el sistema argentino de procesos colectivos. Creo que es interesante que hagamos esta comparación para ver qué hay de bueno en uno y en el otro sistema. Es necesario reconocer las dos cosas. Por ejemplo, si hacemos esto con fútbol, tenemos que reconocer que Pelé fue mejor que Maradona. Y de otra parte, que Messi es mejor que Neymar. Entonces tenemos que ver qué hay de bueno en cada uno de nuestros países. El sistema brasileño de proceso colectivo es distinto del sistema argentino en el aspecto de que en Brasil tenemos una legislación procesal desde el año 1985 para procesos colectivos. Después otra ley del año 90. Tenemos otra anterior de la Acción Popular del año 65, pero que no cambió radicalmente el sistema de tutela de derechos. Entonces tenemos todo reglamentado por leyes en Brasil. Y en el sistema argentino ustedes saben que la construcción del proceso colectivo se dio jurisprudencialmente, especialmente a partir del caso Alavi, entre tantos otros. Esta diferencia de reglamentación por leyes y creación jurisprudencial, de una parte nos da un poco más de seguridad, en principio, pero de otra parte no tenemos tanta flexibilidad en el sistema como tiene el sistema argentino. Pero la idea principal que quiero proponer acá para comparar los sistemas es que es necesario un cambio de la cultura judicial para la comprensión de la tutela colectiva. Este cambio de cultura no se pasó todavía en Brasil y no sé cómo se pasa en Argentina. Por ejemplo, la primera cuestión. Hay una diferencia esencial entre los procesos individuales y los colectivos y no es cuantitativa, sino cualitativa. Esta es una cosa que ni todas las personas ven en la diferencia entre los dos. No se trata de decir, en los procesos individuales hay un autor y en los colectivos muchos demandantes. No es esta la cuestión. Es un cambio cualitativo de estructura. En primer lugar, la legitimación hay que ser distinta, a mi juicio. No puede ser la misma para las dos especies de procesos. Es necesario que exista una representatividad de los legitimados activos. Segunda cosa, la lógica procesal es diferente. El juez en el proceso colectivo no puede estar limitado al pedido específico de la parte. La solución justa puede ser distinta de la que postuló el demandante. Y la tercera cosa, los efectos de la sentencia son distintos. No se limitan al demandante o a los demandantes, sino que se extiende a todos los que comparten la titularidad del derecho de incidencia colectiva. Una de estas cuestiones que creo que es un poco polémica y tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema, ¿cómo se llama? Kersik. Es la cuestión de la legitimación activa. En Brasil es restricta la legitimación activa. No es cualquier persona que puede proponer una demanda colectiva. La excepción es la acción popular, pero son bienes jurídicos específicos. En general, en Brasil solo puede proponer las acciones colectivas el Ministerio Público o la Defensoría Pública, cualquier entidad de la administración pública, asociaciones civiles que tengan en sus finalidades institucionales la protección de derechos transindividuales y básicamente estos son los entes que tienen legitimidad activa para proponer estos juicios. No se trata, a mi juicio, de una restricción ilegítima. En este punto, bueno, por lo que dijo el profesor Alfonso Buteler, si hay una legislación en este tema en Argentina que sería posible que restringieran la legitimidad. Sí, es posible y me parece que sería bueno, sería interesante. ¿Y por qué eso? Porque los titulares de los derechos no son clientes que consumen derechos del Estado proveedor. Estos derechos, especialmente cuando hablamos de derechos fundamentales, dependen de movilización, de articulación política de los sectores sociales, asociaciones, Ministerio Público y etc. Es fundamental, si el bien jurídico en cuestión es transindividual, que haya diálogo, que haya interlocución con los demás
autores involucrados en la cuestión, para que decidan cómo van a proponer el juicio, qué van a pedir en el juicio. Esta articulación política me parece importante. De otra parte, el tema de los derechos sociales y los procesos colectivos. Por eso, en este punto yo creo que andó bien la legislación brasileña. En el caso de los derechos sociales, muchas personas hacen una confusión y por el nombre sociales piensan que estos derechos tienen siempre incidencia colectiva. Hay fallos de los 90 en Brasil que decían, por ejemplo, que salud no podría ser postulada por una persona individualmente porque depende de políticas económicas y sociales para la tutela de este derecho. Hoy ya cambió esto, ya se reconoce tranquilamente en Brasil, demasiadamente, tal vez tranquilamente, la tutela de la salud de manera individual. Pero la cuestión principal es que no se puede decir previamente y de manera generalizada que este o aquel derecho social es siempre individual, colectivo o difuso. El mismo derecho, y esto pasa con todos los derechos sociales, puede vehicular pretensiones jurídicas distintas. Salud, alimentación, vivienda, incluso el medio ambiente, pueden demandar, a depender del caso, la tutela judicial de un bien jurídico difuso, colectivo o individual. Por ejemplo, el derecho a la salud. Individualmente, el proveimiento de un medicamento que está en la lista de remedios que deben ser proveídos por el poder público es una demanda individual. Si a mí no me lo dan, yo tengo el derecho individual de exigirlo. No necesito un proceso colectivo porque está en la lista, pero la administración no me lo dio. Puede ser, sin embargo, un derecho transindividual. Por ejemplo, la construcción de un hospital en un municipio donde no hay ninguno, o medidas para evitar la contaminación del agua por determinados componentes químicos, como fue este caso de la Corte Suprema de diciembre del año 2014. Entonces, la cuestión es, en este punto me parece que anda bien la jurisprudencia argentina de aceptar la posibilidad de, en una demanda individual, convertirla en una demanda colectiva, si efectivamente el derecho que fue postulado individualmente es un derecho que tiene incidencia colectiva. El nuevo Código de Proceso Civil en Brasil, que en general es el único que rige todas las demandas de naturaleza civil o administrativa en Brasil, en el año 2015 fue promulgado y uno de los artículos preveía la posibilidad de conversión del proceso individual en colectivo, pero fue vetado se dice, por el Poder Ejecutivo. Entonces, no fue aprobado este dispositivo del Código Procesal. De otra parte, hay un dispositivo en el nuevo Código del año pasado que establece que si hay demandas individuales repetitivas, puede el juez enviarle un oficio a los legitimados para las demandas colectivas para que propongan una demanda colectiva y se resuelva el problema. Entonces, en este punto yo creo que nosotros cuando intentamos insertar eso en la ley, más o menos siguiendo la jurisprudencia argentina, en este punto me parece que vuestro sistema está mejor que el nuestro. Un ejemplo de falta de comprensión para concluir esta nueva lógica de los procesos colectivos, una investigación de iniciación científica que yo he dirigido en la Universidad Federal de Paraná, un alumno mío, Eduardo Leardini Peter, investigó y descubrió que entre los años 2000 y 2015 él investigó todos los fallos del Tribunal de Justicia de nuestro estado de Paraná sobre el tema de indemnización por violación al derecho a la integridad física y moral de los presos o entonces demandas colectivas para construcción o reforma de presidios. Hubo 132 demandas individuales en estos 15 años que llegaron al tribunal de indemnización por violación a dicho derecho. El 88% de los casos, 117 casos, el Estado fue condenado a pagar la indemnización por muerte de presos, agresión de la policía, etc. En 15 casos fue rechazado el pedido, en la mayor parte de ellos por ausencia de nexo de causalidad. De otra parte, hubo 27 demandas colectivas para reforma o construcción de presidios. De estas, 12 fueron estimadas, el 44%, con argumentos como mínimo existencial, dignidad de la persona, integridad física y moral. Y 15 de ellas fueron rechazadas, con argumento de separación de poderes, imposibilidad de control de la discrecionalidad administrativa, reserva de lo posible, de lo financieramente posible.
Entonces la conclusión es una pregunta. ¿Por cuál razón el tribunal acepta demandas de indemnización, el 88%, y no acepta la mayor parte de las demandas colectivas que resuelven la raíz del problema? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Daniel Funder Hashem.